Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida extraordinaria por parte de Capablanca, que jugaba con piezas negras contra Sibertarra. Seguimos trayendo partidas del torneo de San Petersburgo de 1914. Si las queréis ver rápidamente todas juntas, pues las tenéis en un enlace que dejo en la descripción de cada vídeo respecto a este torneo, con la historia un poco pues de la historia del ajedrez. Sin duda, tras el torneo de San Sebastián de 1911 era el torneo más importante, ya que nuevamente juntaba a los mejores jugadores del mundo e incluso estaba el campeón del mundo, siendo Lasker. Hubo una primera fase inicial de 11 jugadores, que tenéis ahí la puntuación, y pasaban 5 a una fase final. Tienen que jugar un todos contra todos. Como vemos, tras 2 rondas, Capablanca solo sumaba medio punto, pero tenía pendiente una partida, ya que en la primera ronda él era el que descansaba, ya que eran 5 jugadores y solo se jugaban pues 2 contra 2, lógicamente. Y en la segunda ronda descansaba Marsal, que perdió pues una de sus partidas. Y bueno, pues vamos a ver cómo continúa este torneo. Como vemos, Lasker sumando puntos, 1,5 de 2 posibles, se enfrentaba a Capablanca con negras, como decimos, a Tarras, ya en el tablero de 4 de 5, caballo F3, y entramos en una apertura española, pues como casi siempre, ¿no? En esta ocasión defensa Morphy. El alfil se retira a 4, caballo F6, atacando en D4, en E4, y se decide defender no jugando D3, sino con caballo C3. Tras estos movimientos, ambos jugadores buscan el enroque, aunque primero Capablanca expulsa al alfil de esta posición. Juega D6 también, permitiendo activar el alfil de casillas blancas. Y si nos vamos en esta posición a las bases de datos rápidamente, hay en torno a 250 partidas, en la que todavía se juega a día de hoy. Como vemos, bastantes partidas de estos años, pero si nos vamos a los años más antiguos, pues hay varias partidas sin fecha, pero rápidamente, bueno, pues como vemos también, pues bastante se jugaba bastante pues esta española, como decimos, y sobre todo esta línea que estamos viendo a continuación. Por lo tanto, bueno, pues la idea era que como a día de hoy también los mejores, cuando juegan pues ciertas líneas, se siguen, ¿no? Y en aquella época también. A4, Tarras decide atacar pues este avance de peones en el flanco de dama, B4, caballo D5, y ahora alfil G4, bueno, no solo clavando al caballo de F3, sino que este deja defender la casilla de D4, y quizás caballo D4 puede ser, bueno, pues una amenaza o presión o doble presión en F3. C3 ataca 2 veces al peón de B4 y sobre todo también pues defiende esta casilla, evitando que el caballo pueda caer en ella. Torre B8 defendiendo B4 en una segunda ocasión, y tras alfil C4 Tarras decide entregar o no defender el peón de E4 y a cambio atacar el peón lateral de A6 y así conseguir un peón pasado. Esto lo aprovecha Capablanca, juega caballo por E4, D4 primero, ruptura central, y el tema es que si aquí las piezas negras pues deciden capturar en esta posición, el problema que tienen es que el rey sigue en el centro. Torre E1 atacando el caballo, y tras caballo F6 se cambian piezas y el alfil no puede capturar ya que está clavado. Tras esta captura, pues las piezas negras cuentan con peones doblados, a ver para dónde enroca el rey, y por otro lado pues el peón de A6 está atacado y las blancas pues estarían ya ciertamente mejor en la posición. Capablanca evita todo esto, cambios en C3, el caballo ahora D4 pues no puede capturar, y tras enroque en corto la partida continúa con alfil por A6, recuperando ese peón que tenían pendiente las blancas, ¿no? Consigue lo que buscaba, tener ese peón pasado. E por D4 ahora sí, peón por, como vemos, Tarras también cuenta con un peón aislado, y es lo que pues va a empezar a atacar Capablanca. Caballo B4, doble ataque a piezas blancas, caballo por, consigue mantener presión sobre ese peón activando una de las torres, pero tras alfil B5 pues la torre queda un poquito ahí encerrada, ¿no? Cortándola. Alfil por F3, y sin duda en esta posición podríamos pensar también rápidamente en jugar C5 a esta captura en F3. El tema es que las negras pues consiguen un peón pasado, pero por otro lado, bueno, pues quizás tras el cambio masivo de material, ahora el caballo ya no está clavado, la idea es traerlo a C6 tocando torre y alfil, y a una jugada como por ejemplo alfil F6, también atacando en A1,
caballo C6, no obstante puede venir cambio de material, torre A8, no obstante las blancas atacan a una segunda torre y tras estos cambios, como vemos, está eliminando bastante material y todo parece que podría continuar por tablas. Por lo tanto, de momento Capablanca decide capturar en F3 y aquí qué elección toman las piezas blancas. Ya que está cayendo el peón central, si dama por F3, que es lo que quizás tendría que haber jugado Tarras, ya que aunque se entrega el peón, a cambio consiguen bastante iniciativa. Se ataca nuevamente a la torre, torre B4 y alfil C6 con doble ataque sobre este caballo. Y a este movimiento de 5, torre F de 1, como vemos, pues ambas torres, con un peón pasado y la torre de A1 pues ayudando. El alfil también controla ciertas casillas de la columna junto con el alfil, por lo tanto, bueno, pues una posición también buena. Es verdad que por otro lado las negras cuentan con dos peones ahora pasados, están comunicados, de momento no están defendidos entre sí, pero bueno, pues la partida continuaría por otros derroteros, pero sin duda a esta captura, que es lo que no ocurre en la partida, este movimiento, bueno, pues mantiene directamente defendido el peón de D4, pero va a ser difícil mantener la defensa. Caballo G5 retirándose del ataque del peón y torre A3, no para defender en F3, que está defendido por la dama, sino con la idea de jugar F4, manteniendo la defensa del peón, atacar al caballo y poder jugar torre H3, dama H5 y buscar, bueno, pues temas de mate si le dejan las negras, no directamente. Alfil F6, doble en esta posición, F4 primero atacando al caballo, y como vemos Capablanca en pocos movimientos pues tiene una presión brutal sobre un peón central que está cayendo pues más pronto que tarde, ¿no? Además, con esto los peones, a diferencia de la línea que veíamos con dama F3, pues están doblados. No obstante, pues si juega sus bazas, torre H3 y tras torre por D4, dama H5 con mate en H7. Se juega H6, torre G3 para quizás, bueno, pues ganar algún peón más y seguir con su ataque, pero rey H8 quitándose Capablanca. Quizás esta captura también era posible, caballo por F4 y a dama por H6, caballo G6, y las piezas negras pues seguirían con ventaja, ¿no? Esto no ocurre, retira Capablanca el rey de esta posible amenaza y tras jugarse dama F5, alfil H4 con ataque sobre la torre, torre H3, la dama defiende el alfil, pero tras este movimiento el alfil casi se queda sin jugada, se ofrece el cambio de damas, lo evita Tarras atacando dos veces al alfil, pero aquí Capablanca juega alfil G5 tranquilamente, ya que esta captura por parte del peón no es posible porque caería la dama blanca. No obstante, a partir de ahora pues se vuelve todo bastante complejo, ya que alfil E3 ataca la torre, Capablanca cuenta con peón de más y con esta captura consigue un segundo peón, ya que aunque pierde la torre y además viene con ataque sobre la dama y tras dama por D4, este movimiento Capablanca no lo hace, pero quizás las blancas podrían empezar a estar un poquito mejor, ya que en esta posición la torre se retira del ataque del caballo y mantienen calidad de más. Es verdad que cuentan con dos peones de menos, mantienen este peón pasado y bueno, pues habría que seguir jugando la partida. No obstante, Capablanca, bueno, pues tras esta pérdida de calidad decide capturar primero en H3, si dama por H3, dama por D4. Y ahora sí que estos dos peones de más, pues a menos piezas es más importante en el tablero, decide Tarras retirarse de este jaque. Rey H1, dama E6, retirándose ahora del ataque del alfil, ya que la dama pues ahora sí que está protegiendo la pieza y además defiende a su vez a su caballo, dama F3 y tras estas jugadas alfil D2. Con este movimiento pretende defender la casilla de A5 y evitar que las blancas pues puedan jugar ese movimiento en la próxima jugada, dama D3 atacando al alfil, alfil A5 y alfil C6 también quizás como movimiento defensivo. El alfil pues no tiene recorrido debido a la dama y al hacer este movimiento el alfil controla la gran diagonal. No obstante, tras D5 cierra esa posibilidad Capablanca al alfil, además está atacado y torre C1
quizás no siendo lo mejor. Tampoco hay mucho más. A un movimiento como alfil b5 pues tienes c6, alfil a6. El alfil no caería, pero también pues queda de alguna manera ahí pues ciertamente encerrado. Se decide jugar torre c1 y el tema es que bueno pues la torre está esclava defendiendo el alfil de casillas blancas y también la dama en esta posición. La partida continúa con caballo f4, viene con ataque sobre la dama y esta no se puede retirar a cualquier casilla, como por ejemplo f1, dama e4 pues sería ganadora, el alfil no tiene influencia sobre la gran diagonal y aparte el jaque pues está ganando la pieza en esta posición. Se decide jugar dama e3 ofreciendo cambio de material y aquí viene el movimiento espectacular de la partida por parte de las negras. Podría ser caballo e2 atacando alfil y torre, combinado quizás con un dama e4 jaque, pues intentando ganar material. No es ese el movimiento, tampoco la captura en e3, ya que quizás pues la partida se igualaría, ¿no? Alfil por e3, se ataca al defensor del peón de d5 y si se retira pues cae el peón y en caso de jugar g5 pues encima también caería el peón y ambos jugadores contarían con alfiles de distinto color y una partida pues casi abocada a las tablas, ¿no? Por lo tanto no es ni uno ni otro y lo que hace es jugar alfil de 2 siendo un movimiento pues tremendo, ya que con esta jugada se ataca una torre que está pendiente de la defensa del alfil, se ataca la dama. Como primera opción podríamos pensar en esta captura en d2, pero el problema es que tras dama e4 jaque, si rey g1, dama g2 es mate y en caso de jugar f3, dama por f3, el alfil había quedado fuera de juego completamente. Y bueno, pues ante este movimiento, nuevamente si dama g2, dama por g2 mate y a rey g1, caballo h3 también sería mate. Por lo tanto, no es opción. Y si pensamos por parte de las blancas de momento capturar, en e6, caballo por atacando dos piezas. Torre de 1 podría ser una línea, cae de momento el alfil. Por lo tanto, si las blancas capturan en d2 está cayendo el alfil en c6 y si primero alfil por d5 tienes torre de 8. A torre por d2 pues las negras mantienen pieza de más y en caso de quitar el alfil anteriormente también se quita el alfil y bueno pues el caballo no puede ser atacado una segunda vez. Por lo tanto exquisito movimiento de capa blanca, qué maravilla. Alfil de 2, la partida continúa con dama 3, parece bueno, pues un movimiento en el que solo las piezas negras están dando la calidad, pero aquí capa blanca no juega alfil por c1 ya que es perdedor, no se recupera la calidad sino que la dama había venido para capturar en f8, se está dando un jaque y vendría mate ganando la partida así tarras. Esto lo ve capa blanca y juega primero torre b8 y en esta posición finalmente decide abandonar. Lo que hace capa blanca con este movimiento es retirar la torre directamente. Podríamos pensar, ya que también la línea tiene tema en jugar dama e4 jaque, pero el tema es que tras f3 la dama ahora sí que defiende a este peón y las negras se han metido en un problema. Tienen atacado la dama, tienen atacado la torre y salvan la partida, pero manteniéndose en tablas, capturando en d4, dama por f8 jaque y tras única rey h7. Ahora hay que retirar la torre, pero como decimos, pues esto mantendría cierta igualdad. No obstante, juega torre b8, se quita de la amenaza del ataque de la dama y las piezas blancas en esta posición pues abandonan, ya que tienen el mismo problema, ¿no? Se está atacando la torre, no puede venir a e1 y si torre f1 pues existe esta jugada que hemos visto anteriormente. También el alfil en c6 creo que quedaría indefenso por si se intenta mantener la torre se quita de la primera, pero quizás hay mate de otra manera. Jaque en esta posición y bueno, pues está ganando material y con ello la partida, ¿no? f3 defendido, pero tras dama por d4 pues se gana, ¿no? Es verdad que el material no, es el caballo, ¿no? Que está de más, que es la pieza que se acaba de perder. Tremendo capa blanca con esta combinación y ese movimiento que es una delicia.
Por mi parte nada más respecto a esta partida. Vamos a ver qué pasa también en la Sinquefield Cup, ya que estamos llegando, hoy se jugará la octava ronda, penúltima, y nada más. Vamos hablando para otros vídeos. Un saludo, chao.